Leyendo Juan 20 del 1 al 23. Juan 20 del 1 al 23. Y aquí básicamente tenemos donde Pablo nos habla de María, de Juan y de los discípulos. Vamos a ver ahí tres testimonios, tres experiencias de la vida real, cómo ellos tres estaban viendo a un Jesucristo y buscaban a un Jesucristo muerto y no podían ver a un Jesucristo vivo. Vamos a ver eso y Dios nos va a hablar a través de su palabra. Quiero recordarles que la resurrección de Cristo marca el comienzo de una era nueva. Cuando Jesucristo se levantó de los muertos, empezó una era nueva en el mundo. El reino de Dios empezó establecido y empezaron los discípulos y empezaron todos a creer. Y empezó una revolución aquí en esta tierra, la revolución del reino de los cielos. El Antiguo Testamento hablaba y apuntaba a la cruz de Cristo. Y el Nuevo Testamento apunta a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el epicentro de quién es Dios, de su amor, de su justicia. El mensaje del Antiguo Testamento se viene y se es presentado en una forma física que todo el mundo podía ver quién era Dios. Y con la resurrección de Cristo, esa nueva era empieza. El reino de Dios empieza con un Jesús resucitado, con un Jesús vivo. Vamos a ver que un Jesús muerto nos deja desesperados, tristes y con miedo. Un Jesús muerto, escuche bien, nos deja desesperados, tristes y con miedo. Pero un Jesús vivo, resucitado, nos deja con esperanza, con gozo y con paz. Si vamos a aprender algo de esta lección, hermanos, quiero que pongan atención. Un Jesús muerto nos deja desesperados. Cuando nosotros creemos en un Jesús que se quedó colgado en la cruz, en un Jesús que no resucitó, en un Jesús que no tiene poder ni de resucitarse él mismo, vamos a estar desesperados. La pregunta es esta: ¿cómo respondemos ante situaciones de desesperación? Cuando usted encuentra cosas duras en su vida, cuando usted está pasando cosas difíciles en su vida, y las va a pasar, y todas las pasamos, y más de una vez, pero cuando usted está experimentando eso, ¿cómo usted va a responder a esa situación? ¿Cómo usted responde? Hay algo que encaja cómo miramos a Jesucristo nosotros. Juan nos mostrará cómo María respondió a esta pregunta. Veamos, Juan 20, el 1 al 23. Versículo 20 dice: y el primer día de la semana, María Magdalena, ¿quién era ella? Ella era la María que le había sacado Jesús 7 demonios. Ella era la María que había visto el poder de Jesús cuando Jesús estaba vivo, antes de ser crucificado. Ella había visto el poder de Dios en Jesús. Ella era la que acompañaba a Jesús y sus discípulos regularmente. Donde iba Jesús y sus discípulos, ahí iba María. María había presenciado muchas cosas de Jesús. Y también María amaba mucho a Jesús. Le vamos a dar un poco de esto para que usted entienda quién era María Magdalena. Y dice aquí: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro. Se levantó temprano, ella quería ir a ver. Estaba oscuro, quería ver qué estaba pasando. Y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Imagínese usted, María iba a ver donde el cuerpo de Jesús estaba muerto. Obviamente María iba a buscar a un Jesús muerto, a un Jesús enterrado. Pero cuando ella llegó, se dio cuenta que esa piedra había sido movida.
ella se dio cuenta que algo había pasado. Vio la puerta movida. No sabemos si entró y vio, pero sí sabemos cómo respondió ella. Y dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, este era Juan, el que está escribiendo el libro de Juan, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Cuando María corrió, aquí Juan nos muestra que ella, cómo respondió ella al ver la piedra quitada. Ella no sabía qué había pasado. Ella llegó posiblemente caminando, pero sabemos que regresó corriendo. Ella estaba desesperada. Ella andaba buscando el cuerpo de Jesús y no sabía dónde estaba. Entonces corrió, se fue a Simón Pedro y al otro discípulo y los buscó a ellos, a quien Jesús amaba. Este era Juan, como les dije, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. La desesperación de María aquí podemos ver que es contagiosa. Ella en su desesperación va a ellos y les dice lo que estaba pasando. María estaba desesperada porque no sabían, ella no sabía a dónde se habían llevado el cuerpo muerto de Jesús. Obviamente ella quería a Jesús, pero andaba buscando a un Jesús muerto. Pedro y Juan hicieron lo mismo, empezaron a correr también. Y dice aquí, salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Ellos también fueron descontrolados por esta noticia. Corrieron a ver qué había pasado. María y su acompañante corrían porque no sabían dónde estaba el cuerpo de Jesús. La desesperación es indicación de que ellos no habían creído a Jesús. Recuérdense, Jesús ya les había dicho que Él iba a morir y que al tercer día Él iba a resucitar. Pero no le creyeron. No le creyeron. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros en medio de nuestra desesperación. Cuando nosotros nos desesperamos, cuando las tempestades de la vida vienen y nos sacuden, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Vamos a buscar a un Jesús muerto? ¿O vamos a ver a un Jesucristo vivo y resucitado? Los sufrimientos y los problemas siempre los vamos a tener. Jesucristo dijo, la vida es dificultosa. Pero si creemos en Jesús que está muerto, nuestra vida estará descontrolada. Dese cuenta, no estoy diciendo aquí que si usted cree en un Jesús vivo y resucitado, que su sufrimiento se va a ir y no va a existir. No, va a haber sufrimiento, va a haber problemas, pero en medio de ese problema, usted sabe que Jesús está ahí con usted. Esa es la diferencia. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos. Aquí los vemos corriendo, desesperados. ¿Qué pasó con él? ¿Quién se lo llevó? ¿Qué hicieron? Interesante que no se les ocurrió que Jesús tal vez había resucitado. Se los dijo varias veces, pero no le habían creído. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Interesante ver que Juan habla de él mismo en tercera persona y ilustra aquí que él llegó más rápido que Pedro. Yo me imagino, bueno, sabemos que llegó más rápido porque Juan era más joven. Es algo que era cuestión de física, ¿no? Tenía el cuerpo más joven, podía correr más rápido que Pedro. Pero tal vez aquí él estaba indicando que por lo que dice que era el discípulo a quien Jesús amaba.
Yo era el especial, dice Juan. Yo era el que me amaban más a mí. Y por eso yo corrí más. Porque él me amaba más. Puede que haya algo ahí donde él estaba indicando que él le correspondía el amor a Jesús también. Y por eso estaba corriendo así desenfrenado. Y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y mire qué pasa acá. Llegó primero e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Llegó primero, corrió duro, tenía un celo por Jesús, pero no entró. Miren ahora, miren a Pedro. Entonces llegó también Simón Pedro tras de él y entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en su aparte. Pedro entró. Cuando Pedro entró, entró Juan. Era claro que Jesús amaba, por lo menos Juan decía eso, que el discípulo especial para él era Juan. Se recostaba aquí al lado de Jesús Juan. Pero cuando llegó paró. Yo me pregunto tal vez por qué paró Juan. Esto no, la Biblia no nos dice. Esto es lo que yo me imagino de una persona que posiblemente amaba mucho a Cristo. Tal vez pasó por su mente y dijo: bueno, va a estar ahí muerto. ¿Para qué revisitar esas emociones? Ya está muerto. O pensaba: bueno, tal vez se lo llevaron y no hay nada que pueda hacer. No sabemos qué pensó, pero había algo que lo detuvo a él. Pero no lo detuvo a Pedro. Y Pedro entró. Ahora vamos a ver cómo un Jesús vivo nos deja con esperanza. Miren lo que le pasó a Juan acá. Dice en el versículo 8: entonces entró también el otro discípulo, después de que entró Juan. Y ponga atención aquí qué fue lo que vio. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Este es Juan, él llegó primero. Y vio y creyó. Y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía de resucitar entre los muertos. No habían entendido las escrituras, no habían creído lo que Jesucristo había dicho. Pero ¿qué fue lo que vio Juan? Lo que vio Juan fue lo mismo que vio Pedro. ¿Y qué fue lo que vio? El sudario que estaba ahí, que había estado ahí, versículo 7, y el sudario que había estado ahí sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en su lugar aparte. Estaban las envolturas de lino con la cual Jesucristo había sido momificado, por así decir, ¿no? Y estaban en un lugar. Y el sudario estaba puesto, enrollado, en orden, puesto a un lado. Eso fue lo que vio Juan y creyó. Un Jesús vivo nos da esperanza hasta en las cosas más pequeñas. Juan lo que vio fue la actividad, no vio a Jesús, pero la actividad de Jesús ahí, de que algo había pasado. Y tal vez él, cuando vio ese sudario enrollado de una forma que tal vez, no sabemos, que Jesús estaba acostumbrado de enrollar, él sabía que solo Jesús podía hacer eso, enrollarlo así. Había una actividad de Jesús. Nosotros sabemos, viendo para atrás, que Jesús había resucitado. Por eso estaba enrollado. Sabemos que Jesús lo había enrollado. Aquí dice que Juan vio y creyó. Pero ¿qué fue lo que vio Juan? Fue eso. Vio evidencia de que algo raro había pasado. Pero específicamente lo que vio fue que el sudario estaba enrollado y aparte estaban las envolturas de lino.
Juan vio evidencia de la actividad de Jesús ahí en la tumba y eso fue suficiente para él para creer. Yo no sé, pero me imagino cuando llegamos al cielo, le quiero preguntar a Jesús, Jesús, ¿dejaste eso enrollado ahí solo para Juan? Para que Juan creyera. No sabemos. Pero lo que vio fue suficiente para él para creer. Hermanos, muchas veces cuando nosotros estamos en medio de la desesperación, Jesús está ahí. Aunque usted no lo pueda ver físicamente, la actividad de Jesús está ahí. Y Él va a dejar cositas que usted sabe que Él está con usted. Ese es un Jesús vivo. Ese es un Jesús resucitado. Usted va a poder esa actividad de Dios, de Jesús en su vida. Juan 20:29 nos dice, más tarde Juan mismo nos dice, Jesús les dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos son los que no vieron y sin embargo creyeron. Juan menciona esto él mismo. Y él creyó sin ver a Jesús, pero vio la actividad de Jesús. Salmos 91, 14 al 16 dice esto de la persona que cree. Dice, porque en mí Dios ha puesto su amor. En mí ha puesto su amor. Y yo entonces lo libraré, dice Dios. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, en medio de la desesperación. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Esta es una persona que ha puesto su mirada en un Jesús resucitado, en un Jesús vivo. Y dice ahí, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. Y dice, porque ha conocido mi nombre. Esto habla de una relación linda, de una relación personal entre nosotros y Jesús. Juan ahora tenía esperanza porque había creído en un Jesús vivo, un Jesús resucitado, aunque la evidencia que había visto era muy pequeña. Un Jesús muerto nos dejará con tristeza, hermanos. Un Jesús muerto nos dejará con tristeza. Mire lo que dice el versículo 11. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Hay algo muy importante aquí donde dice, María estaba afuera, llorando. Y después vuelve a ver usted otra vez por énfasis, dice, y mientras lloraba. Donde dice llorando junto al sepulcro, esto está escrito en un participio contemporáneo. Quiere decir que la acción de que ella estaba afuera, estaba pasando lo mismo que ella estaba haciendo, llorando. Todo el tiempo que María estaba ahí, estaba llorando, estaba triste, porque Jesús estaba muerto. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Juan nos vuelve a verificar aquí que el cuerpo ya había resucitado, pero María estaba triste porque ella andaba buscando un Jesús muerto. Y ellos le dijeron, los dos ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ellas no sabían que eran ángeles. Ellas pensaron que eran hombres. ¿Por qué lloras? Hasta los ángeles se habían dado cuenta que ya María, la tristeza de María era excesiva. Hermanos, no hay nada malo con estar tristes, especialmente si un ser amado, un ser querido muere o le pasa algo que nosotros no queremos que le pase.
Pero si la tristeza perdura y nos quedamos en esa tristeza, que llega a un punto de que la vida que antes vivíamos no la podemos vivir, y nos baja y nos deprime y la depresión empieza a meterse, es que no estamos viendo a un Jesús vivo. Tal vez es que nuestra mirada está puesta en un Jesús muerto. Los ángeles le hacen una pregunta a María para que María se dé cuenta qué era lo que estaba pasando. María, si supieras que Jesucristo ya resucitó, María, no llorarías. ¿Por qué lloras, María? 14. Al decir esto se volvió. Interesante, al decir esto se volvió. María había visto los ángeles, pensó que eran personas y dio la vuelta a ellos. Ella seguía buscando a Jesús muerto y ni reconocía que estos seres vestidos de blancos eran ángeles. Le dio la espalda, pero dice aquí, al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. En su tristeza, la tristeza tenía tan cegada a María que Jesús estaba ahí, en medio del dolor de María, y María no lo podía ver. María decía, Jesús está muerto, Jesús me dejó, Jesús no me ama. Todas las promesas de Jesús no se cumplieron. ¿Dónde está Jesús muerto? También Jesús dijo que Él iba a resucitar el tercer día, pero esa promesa no nos acordamos. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero que cuidaba ahí, pero es algo raro porque ¿qué iba a estar haciendo ahí cerca de la tumba o posiblemente adentro? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. No solo buscaba a un Jesús muerto, sino que lo buscaba para llevárselo. Muchas veces, hermanos, nosotros, cuando las dificultades, especialmente en medio de las tristezas, andamos cargando a un Jesús muerto. Donde quiera que vayamos, ahí cargamos, nos lo llevamos con nosotros a un Jesús muerto. Y eso era lo que ella andaba buscando. Y Jesús le dijo, versículo 15, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. María tenía a Jesús enfrente y no lo conocía. No lo reconoció. Pero vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a ver cómo ese encuentro que ella tuvo con el Jesús resucitado, con un Jesús vivo, la dejó con gozo. Mire lo que dice el versículo 16. Jesús le dijo, María, María. Ella, volviéndose, ya le había dado la espalda, ¿no? Otra vez. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. ¿Qué pasó cuando Jesús le dijo, María? Algo pasó. Con esa palabra, ella había oído esa voz antes. Ella había oído ese timbre de la voz y reconoció
que era Jesús, al que antes que era, lo había visto como uno de los jardineros tal vez, ahora lo estaba reconociendo que era Jesús. Jesús vivo conoce su nombre. Cada uno de sus nombres Él los conoce. Cuando usted está en medio de la tristeza, Él va a venir y va a agarrar esa tristeza. Y cuando usted tiene su mirada puesta en un Jesús vivo, en un Jesús resucitado, esa tristeza se va a convertir en gozo. Puede que el problema no se vaya, puede que el sufrimiento no se quite, puede que la tristeza esté ahí, pero usted va a estar con un gozo nuevo cuando usted sepa que su maestro le está gritando en medio de la tristeza y usted va a salir de esa tristeza profunda. Mire qué lindo es Jesús. Jesús sabía que con Juan era suficiente mostrarle la actividad suya, que él estaba vivo ahí para que él creyera. Pero con María, Jesús sabía que él tenía que venir, mostrarse a ella y amarla por su nombre, para que ella lo reconociera. Esto me recuerda de Juan 10:27, que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, no hay tristeza que pueda arrebatarle de la mano de Jesús. No hay caverna, no hay sepultura, no hay nada que la puede separar y le puede separar del amor de Cristo Jesús. Ahí en medio donde usted se encuentre, con esa tristeza que tal vez ya se convirtió en algo más grave, en depresión, Jesús le va a decir su nombre, y cuando usted oiga a Jesús llamando, usted va a responder, porque usted es oveja de Él. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos. La reacción de María, hermanos, cuando ella se dio cuenta que era Jesús, ¿sabe qué hizo? Lo agarró. Lo agarró. Lo vio vivo y dijo: yo no me suelto de ti. Lo agarró. No quiero que te vayas. No quiero que nada te pase a ti. Se aferró de Jesús. Ahí fue donde las cosas empezaron a cambiar para María. ¿Por qué le dijo: suéltame? Le dijo: suéltame para que vaya a mis hermanos, para que ella fuera a decirle lo que estaba pasando a los hermanos, porque él no había de subir al Padre todavía. Iba a subir, pero le estaba diciendo a María: suéltame, y lo que has visto, ve y dile a tus hermanos. Algo interesante pasa aquí también, hermanos. Jesucristo le dice: ve a mis hermanos. Jesucristo hasta este punto no había llamado a nadie mis hermanos. Y dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Qué estaba pasando acá? Esto habla de que la humanidad tenía ahora, en esta era nueva, había empezado una relación nueva con Dios. Dios ahora era, así como era Padre de Jesús, es Padre de nosotros. Y así como Jesús es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios y ahora somos hermanos con Jesús. Eso es lo que hace cuando tenemos un encuentro, y el encuentro que tuvo María con el Jesús resucitado. Fue María Magdalena y hizo así y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas, y las compartió. Un Jesús muerto nos va a dejar con miedo.
un Jesús muerto nos va a dejar con miedo. Miren lo que dice el versículo 19. Entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos. Los discípulos estaban escondidos con las puertas bajo llave, escondidos, con miedo. ¿Por qué tenían miedo? Ellos tenían miedo porque habían visto lo que le había pasado a su líder, Jesús. Había sido matado y crucificado y matado. Y ellos no querían que eso les pasara a ellos. Un grupo de ellos se fueron y se escondieron y echaron llave. Y ellos ahí pensaban que estaban seguros. El miedo hace que nos apartemos de Jesús. El miedo hace que nos apartemos de Jesús. Ya María ya había dicho y les había compartido lo que Jesús había dicho. Es lo que leímos la última vez. Pero ellos se fueron, se metieron por miedo y se apartaron de Jesús. No creyeron lo que María había dicho. El miedo hace que cerremos las puertas de nuestro corazón para proteger lo que más queremos. El miedo es una fuerza muy poderosa en la vida de los humanos. Cuando nosotros tenemos miedo, hasta causa que cerremos nuestro corazón a nuestros seres amados. Y ese miedo tiende a separarnos también de la sociedad, tiende a separarnos de los hermanos aquí en la iglesia y tiende a separarnos también de Dios. El miedo le dice a Dios: tú no me quieres, tú no eres grande y tú no me puedes proteger. Ese es un Dios muerto, ese es un Jesús muerto. Cuando uno cree en un Jesús muerto, obviamente va a responder así. ¿Por qué? Porque Jesús está muerto. Y este temor causa que vivamos una vida vacilando, indecisos y con temor de cometer errores. Esta es la vida de una persona que ha creído en un Jesús muerto y se esconde en plena vista. En su imaginación, muchas veces, en nuestra mente nos escondemos. No queremos que los demás sepan cómo somos. No queremos que los demás se den cuenta que no somos tan buenos. Porque si ellos saben cómo soy yo, no me van a hablar, no me van a querer. También muchas veces nos escondemos atrás de las mentiras. Nos hacen una pregunta directa o la Biblia nos quiere hablar y sacar lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro pensamiento, y nos escondemos. Eso no es para mí. Eso es otra persona. Pero ¿qué es lo que Jesús hace con las personas que tienen miedo, hermanos? ¿Qué es lo que Él hace? Él los busca. Él los busca y les da su paz. Mire lo que dice aquí en el versículo 19, la última parte. Dice: Jesús vino y se puso en medio de ellos. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Jesús vivo nos busca en medio de nuestros miedos. Yo no sé qué temor tiene usted. Yo sé mis temores y usted sabe sus temores. Y cuando usted está en ese lugar ahí, hermanos, quiero exhortarlos, quiero recordarlos que aunque usted se aparte y usted eche llave para protegerse, para que nadie pueda ver que usted tiene ese temor, ahí se va a aparecer Jesús. Y no le va a dar miedo, porque Él le va a decir a usted: paz a vosotros. Mire qué tan lindo es. Fue lo primero que salió de la boca de Jesús. Yo hubiera estado ahí, les digo: hey, ya resucité. Yo creo que se asustan. Apareció ahí en medio del cuarto, se asustan. Pero no, Jesús sabía que tenían miedo. Y las primeras bocas de un Jesús vivo, de un Jesús resucitado, de un Jesús amoroso es:
paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Una persona con miedo no va a confiar a nadie. Una persona con miedo tiene que ser visitada por un Jesús vivo y resucitado. Y después de que él dice paz, ¿qué es lo que hace? Dice, y diciendo esto, le mostró las manos, los agujeros que tenía en las manos, el agujero, la herida que tenía en el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Mire cómo les quitó el temor. Les dijo, soy yo. Soy yo. Toquen. Miren. Hermanos, cuando estemos en medio de esos temores que tenemos, Jesús va a venir y va a estar ahí. Y le va a dar paz. Y le va a decir, no tengas miedo, soy yo. Aquí estoy yo contigo. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. La segunda vez. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, dice, sopló sobre ellos y les dijo, recibir el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. Y a quienes retengáis los pecados, estos les serán retenidos. Interesante que aquí en medio del temor, se aparece Jesús con paz, dando evidencia que Él era Jesús resucitado, y dice algo interesante, les da su paz. Pero al decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con el temor? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con la paz? ¿Qué tiene que ver todo eso con perdonar pecados a otros? Interesante. La paz es fruto del Espíritu Santo. Ahí está la conexión para el miedo. Es fruto del Espíritu Santo. Solo las personas que creen en un Jesús vivo recibirán el Espíritu Santo. Nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es la paz en medio del temor. No dice que el temor, que los judíos se fueron y que los romanos se fueron y dejaron de perseguirlos. No, eso siguió. Pero había una paz. ¿Y cuál es la calidad de paz? ¿Qué tipo de paz? Cuando Jesús dice paz, tengan paz, ¿qué es lo que está ofreciendo Jesús? Juan 14, 27 dijo Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. No os las doy como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo su paz, hermanos? ¿Saben cuál es la paz que da el mundo? Los romanos se fueron, los judíos ya no persiguen a nadie, ya tengo paz. La ausencia de persecución o de problemas. Ya no tengo miedo. Cuando todo eso que me da miedo se vaya, entonces va usted a tener paz. Esa es la paz del mundo. La paz de Jesús no es como la del mundo. La paz de Jesús es cuando usted está en medio de aquello que usted teme, usted va a tener su mirada en Cristo y usted sabe que Cristo le ama y usted sabe que Cristo está con usted y usted va a poder enfrentar ese temor. ¿Por qué? Porque usted ha puesto su fe en Jesucristo vivo. Hermanos, quiero exhortarlos que vean a un Jesucristo vivo, que su mirada está puesto en Jesús, que su mirada está puesta en Jesús, no en las circunstancias, sino en Él. Entre más usted vea
¿Quién es Jesús? Su amor por usted en la cruz, que Él lo aguantó todo, y el amor del Padre por usted, eso le va a dar una paz, le va a dar un gozo y le va a dar una vida de control. Jesucristo está vivo. Él está vivo. Y mi oración es que cada día ustedes puedan ver que Él es la vida misma. Y sin Él no hay nada que tenga vida. Él está vivo, Él resucitó. Oremos. Señor Jesús, tú estás vivo, Señor. Los que te conocemos, Padre Celestial, sabemos que tú estás vivo. Tú te has mostrado una y otra vez. Cuando estamos descontrolados, cuando estamos desesperados, podemos ver, Señor, la actividad tuya, tu mano poderosa que está obrando milagros bellos y simples. Y sabemos que tú estás presente. Muchas veces, Padre Celestial, en medio de las tristezas, sabemos que tú estás ahí. Y tú nos buscas. Y tú te apareces. Y tú llamas nuestro nombre. Y tú nos levantas. Y muchas veces, Señor, cuando el miedo nos encierra, cuando el miedo nos cautiva, tú te apareces. Y tenemos tanto miedo que no ni te reconocemos tampoco. Pero ahí estás tú. Y tú nos recuerdas y nos das tu paz. Y nos das tu espíritu. En el nombre bendito de Jesús, Señor. Tú eres bueno. Tú estás vivo. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre. Gracias, Cristo, por mostrarnos a un Padre tan bueno que tenemos. Y a su Hijo, que también eres bueno. Y a tu Espíritu Santo. En el nombre bendito de Jesús, Señor amado. Amén.